Hola, bienvenidos a En el set de Vilaplana. Hoy es un día especial, una entrevista muy especial porque hoy se cambian los papeles. Siempre he sido entrevistado por Gilberto Reyes varias veces, una vez creo que fue en La Mega, otra vez en Radio y Televisión Martí, cuando venía de hacer El Capo y otros proyectos aquí a Miami. Y en este caso me toca entrevistar a un actor talentoso, versátil, un actor que además es mi amigo, es como un hermano, por lo cual resulta más difícil la entrevista. Lo importante en el set de Vilaplana es conocer cómo ha sido el camino del actor, cómo es la vida del actor, cómo se prepara para enfrentar los retos y que no siempre fueron alfombras rojas, aplausos y luces bonitas. También en la vida de los actores existe un camino que ha recorrido. El de Gilberto ha sido bastante largo. Gilberto, bueno, Buenas noches, estamos en las mismas condiciones, o sea, estoy estrenándome contigo de entrevistador y eso me encanta. Nada, en fin, hoy alguien me decía que mi nieto tenía nombre de actor y dije, ojalá que no sea nunca, ojalá que eso no pase, porque esto es un camino complicado y difícil. Pero Gil, me da muchísimo placer compartir contigo y yo no soy casi como familia, yo soy familia, que eso es otra cosa. eso es otra cosa. Entonces, o sea, naciste en 1955 en Camagüey, rodeado de mujeres. Eso lo sé porque lo hemos hablado mil veces. Eh, pero para el público, a mí me gustaría que contaras cosas que el público no conoce de ti. Te han entrevistado mil veces, pero cómo fue esa infancia en Camagüey y cómo te decides por primera vez en el camino de la actuación para entrar en materia, ¿no? Bueno, tú mismo lo acabas de decir, o sea, mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 2 años, o sea, siempre tuve muy buena relación con los dos. Ellos no, nunca se llevaron bien, ninguno de los dos está, pero lo importante es que nunca se llevaron bien y eso era bonito, pero los dos me atendieron y yo he heredado eso, o sea, yo trato de a mi hija no pasarle ninguno de mis problemas. Y me quedé con mi madre, con mi tía y mi abuela que vino del campo, decidió venir a vivir con todos nosotros porque mi abuelo estaba enfermo y estaba rodeado de 3 mujeres. O sea, es complicado desde uno niño vivir con 3 mujeres, además ser hijo único, vivir con tu madre, con tu abuela y con tu tía. Tu tía que te consideraba casi más que el hijo que tuvo realmente ella, y era complicadísimo. Yo lo que quería era irme de la casa. Para mí lo más importante era irme de la casa. Ya, salir de ahí porque lo que tenía estaba pegadito. Ahora me hubieras visto luchando hace un par de años atrás por la comunidad LGBTIQ y no, me metía en cuanta, o sea, intentaba irme a cuanta cosa venía. O sea, lo mismo militar que marino mercante, lo que sea. La cosa era salir de ahí. Y un día llegó la oportunidad, bueno, infancia maravillosa, menos mi abuela, yo creo que heredé eso, que no me permitía ningún tipo de escapada ni nada de eso. Yo me acuerdo que cuando estaba en el parque de Mario Aróstegui, los camagüeyanos se acuerdan de eso, allá en la vigía, de pronto un niño decía, ahí viene tu abuela a correr porque venía con un cujo en la mano. Y entonces ya ahí se complicaba el espectáculo. Pero bueno, esas son cosas que pasan. El amor no tiene nada que ver con que te den 2 cujazos o 4 cintazos para que aprendas a abrocharte los zapatos. Que eso me encantó. Eso es un recuerdo lindo también. Pero un día, ya viviendo aún allá, llegaron la gente de la Escuela de Arte a hacer exámenes. Y yo ni idea, o sea, yo no podía ocurrírseme ser actor, pero bueno, se me ocurrió. Y fui, hice el examen, aprobé el examen, y después venía otro en La Habana, ya directamente en la ENA, y he hecho varias veces este cuento y tú lo sabes mejor que yo, pero es que es muy bueno. Mami era de grupos aficionados, bailó carroza de los carnavales, una persona que heredó mi hija en parte, no totalmente. Y le digo, mami, voy a becarme. Otra vez, pero muchacho, ¿cómo te vas a ir si tú tienes todos los problemas resueltos? No, pero ¿y qué vas a hacer? Bueno, estudiar en la escuela de arte. Eso está lleno de homosexuales. Ella no me lo dijo así, me lo dijo un poquito más duro. Y le dije, mami,
En ese momento mi mamá trabajaba en el hospital psiquiátrico de Camagüey y me mandó con un psiquiatra o un psicólogo, no me acuerdo quién era, para que el tipo me convenciera. Me senté con el tipo y el tipo me dijo, oye, igual, o sea, y resultó que el tipo era homosexual. Y me dijo, oye, tú vas a ser homosexual en el ejército, que posiblemente haya muchos más que ser médico o que ser actor. A lo mejor, si lo vas a hacer, lo vas a hacer siendo astronauta, así que no tienes problema ninguno. Disfruta tu descarga y olvídate lo demás. Yo dije, si esto es con mi madre, imagínate mi padre que era soldador y que no entendía nada de eso, ni nunca bailó. Bueno, sí, le gustaba bailar mal, pero bailaba igual que cantaba mal, que eso lo heredé yo de él. Después puedo hacer el cuento de lo que dijo tu productor musical una vez. Y eso lo cuento donde quiera porque fue genial. Eso me da mucho orgullo ser un tipo con el oído octogonal. Y entonces llego a papi y papi estaba arreglando una batería, esas cosas que hacía él. Y dice, mijo, Gilbertico mijo, como dice Grillo. Gilbertico mijo, ¿qué pasó? Digo, no, papá, que me voy a becar. Ah, qué bueno. ¿Y qué vas a estudiar? Artes dramáticas. ¿Qué es eso? Imagínate tú, yo estaba muerto porque dije, lo que me espera es como alguien que vaya en una moto y alguien diga que el tipo que va detrás de la moto es una yeguita y tú te vas a poner verde. Y yo tenía mucho miedo. Y cuando le digo a papi, no, eso es que voy a ser actor. Salta el viejo rey y dice, coño, al fin vamos a tener un artista en la familia. Eso, para mí esa historia es increíble, increíble. Ya a partir de ahí se desorganizó el espectáculo. Quien menos tú pensabas fue quien te validó, quien creyó en ti, que era tu padre, no pensaba que Sí, iba a hacerlo y te validó y eso es importante en la vida. sí, bueno, bueno, bueno. Una cosa que el público no sabe es que cuando yo era un niño, Gilberto Reyes visitaba al lado de mi casa porque justo la madre de él, la mejor amiga, era una prima y mamá, Mirta Smith, y Gilberto iba allá a visitarlos a ellos y después nosotros nos conocimos por otro lado en La Que, Habana. que, que, perdóname que te interrumpa, pero tú no habías ni nacido. O no había nacido, exactamente, no había nacido. Y entonces, pero después, hablando con el tiempo, descubrimos estas cosas de la amistad. Pero vamos a ir a la parte de la ENA. ¿Qué fue para ti estudiar en la ENA? ¿Cuál fue la importancia de esa escuela para tu formación actoral, Gilberto? Mira, yo no sé si puede que haya personas que hayan, perdón, que hayan tenido, tú sabes, buenos profesores, que hayan estado en un momento maravilloso en la ENA, pero yo, Guajiro de Camagüey, llegar a La Habana, primero a La Habana, había ido 3, 4 veces con mi mamá, pero llegar a La Habana y a la escuela de arte y entrar a la escuela de arte y encontrar un gordito bajito limpiando el piso y decirle, ¿y por qué tú estás limpiando aquí? Dice, no, una vez a la semana tenemos que hacerlo. Un poquito después me enteré quién era ese gordito que estaba limpiando el piso y era nada más y nada menos que uno de los pianistas más importantes del mundo, ganador del premio Marguerite Leglon en Francia cuando era un muchacho todavía, Jorge Luis Prat. Y me siento, tú sabes, eran una sorpresa detrás de la otra. En esa época la escuela de arte era, yo pienso que eso es una cosa que se perdió, que se ve en Fame, la película, que es que todo el mundo estudiaba juntos, los actores, los músicos. O sea, yo recuerdo, tengo amistad con muchos músicos, con muchos bailarines, con muchos danzarines, con mucha gente que estudiaba en esa época, estudiábamos todos juntos. O sea, para mí era un mundo maravilloso hasta que me dijeron tienes que marchar por las mañanas y te tienes que pelar y te tienes que afeitar. Y un amigo tuyo, Frei Artile, un dramaturgo, un día era jefe de escuela, no me acuerdo qué rayo era, y me dijo, yo odio afeitarme, lo hice hoy por ti. Que quede claro eso. Me bañé y me afeité por ti. Y entonces dice Frei Artile, ¿tiene que afeitarse? Digo, no tengo cuchilla. Dice, en el servicio militar nos afeitábamos con vidrio. Encima de escribir mal, de ser mal dramaturgo, era mal dirigente. El tipo nos maltrataba. Entonces había que marchar. Imagínate una escuela de arte. No podías tener el pelo largo. Tenías que marchar todas las mañanas. O sea, era todo complicado para un guajiro de Camagüey
mezclar todo eso, coño, estoy en una escuela de arte, veo bailarina, veo músicos, los tipos estudiando y tú oías todo el tiempo la música y era lindo. Ahora, lo que te decía de que puede que haya personas que que sientan la escuela de alguna manera, yo tuve la oportunidad de tener dos profesores maravillosos. Uno tú lo conoces perfectamente, que es Raúl Eguren. Hoy tengo la memoria que vaya, eso es por ti nada más. Raúl Eguren significó muchísimo. Con Raúl Eguren aprendí a decir verso. Con Raúl Eguren aprendí a amar esta profesión con el alma. Y el otro era un profesor soviético, no era ruso, era soviético de un grupo que se llamaba Stangov. Se llama, no sé, espero que todavía esté vivo, Nikolai Afonin. Yo aprendí muchísimo con Nikolai Afonin también, pero recuerdo algo que siempre que íbamos a hacer una función, él nos decía a todos, tú sabes, Lila, tú sabes, el diminutivo en ruso es con A, y él me decía Gilberta, y yo siempre le decía lo mismo, ¿qué madre? Y me decía, diga, digo, no, no, maestro, diga, cada palabra, o sea, cada palabra individualmente tiene importancia. En conjunto van a decir algo, pero tú tienes que darle a cada palabra su importancia. No es una cosa que tú vas a hacer. O sea, tenemos amigos que todavía hacen biografía de personajes. Digo, no sé si lo harán todavía, pero a lo mejor lo hacen. Pero eso lo vas encontrando por el camino. O sea, todas esas cosas que tú me traes ahora, nunca he hablado de esto. Me encanta porque es muy lindo recordar estas cosas. O sea, son cosas que tenía guardadas, lo mismo que cuando tú actúas o preparas un personaje, o cuando diriges, o cuando haces lo que sea, eh, lo vas encontrando que está guardadito aquí atrás. Que decía uno de los profesores, no me acuerdo si era dramaturgia o algo, que había un actor japonés que dice que los actores tienen una mochilita donde van echando sentimientos y en un momento lo necesitan y lo van a tener que sacar y lo van a tener que usar, pero esas cosas se van quedando con uno. Eso no es que tú todos los días vas a escribirlo o vas a hacer un personaje y lo tienes ahí y va saliendo. A veces la gente me dice, oye, mira que yo trato de buscar que se te vaya algo. Digo, mira, a esta altura del juego, me gradué en el año 76. ¿Cuántos años hace? Tú que eres matemático, el aritmético. Me gradué en el 76. He hecho teatro, cine, televisión, he hecho de todo por hacer y ser libro hablado. Cuando pensaba que todo se iba a morir y ya tengo hasta un nieto. Vaya, en vez de caminar a mi hija en la boda, tengo hasta un nieto. Y uno dice, qué cosa más grande, ¿no? Porque son cosas que ya tú no, como dicen esta gente que saben, realize, no lo tienes ahí en la mano, pero lo estás utilizando. Y para mí todo eso significó la escuela de arte. ¿Y qué significó la escuela de arte para ti dormir en un closet? Y sabes que eso muy poca gente lo sabe, Alberto Pedro. Eh, y Alberto y yo detestábamos tender cama, detestábamos tener las cosas organizadas, detestábamos todo eso. Y en esa época, donde vivíamos nosotros en la escuela de arte, era el Country Club de La Habana. Y las casas de a todo alrededor del Country Club, que ahora creo que lo usan para extranjeros y esas cosas, eran de nosotros, en principio. Era maravilloso. Nosotros estábamos, no se me, mira, otra cosa que me acuerdo por ti, el 1915 estaba frente al edificio rojo que era de la familia Bacardí en aquel momento. Y debajo de la escalera, como en muchas casas de esa época, había un closet. Y nosotros nos adueñamos del closet, le pusimos un candado, el negro y yo, y decidimos quedarnos ahí. Entonces era una colchoneta, una sábana y 4 libros. Ahí es donde vivíamos. No tendíamos cama, no teníamos que hacer absolutamente nada. Y me dio mucho gusto compartir esa etapa. Fue muy gracioso, Para quien no porque lo, ahora para me que- voy a... para quien no lo sepa, Alberto Pedro ya falleció, es un importante dramaturgo cubano, autor de la obras como Weekend en Bahía, como Manteca, que Gilberto acaba de interpretarla, que también se estrenó en Cuba en la década de los 90. Y también de Alberto Pedro podemos decir que trabajó conmigo en Los Papaloteros. Y anteriormente en una novela que se llamó Aventura, Julián Guerrero hacía Cundingo y Acumá, de los mejores dramaturgos de Cuba.
lástimamente falleció joven. Entonces sigue el cuento Gilbert, pero para aclarar, hay personas que no conocen No, quién me es parece bien, no me Alberto. parece bien. Y tú sabes que descubro, ahora que hablas esto, y es uno de los pocos dramaturgos buenos actores. Ese negro era un actor increíble, increíble, y no le importaba, a él no le importaba. Y ni nunca dirigió, no le importó dirigir nunca, ni un carajo, pero escribía como los dioses y creo que su dramaturgia queda para la historia y, por supuesto, en muchos países latinoamericanos lo conocen y lo admiran y lo respetan. Y a mí me dio mucho gusto cumplir 70 años haciendo Manteca, una de las obras de él. Fue bonito, fue lindo. Luego de la Escuela de Arte, sigues actuando, creo que actúas, no sé si fue en el grupo Escambray, también haces en el Escambray, ¿no? Y cómo es la anécdota que el campo era para los pajaritos. Eso es genial, hablando de Alberto Pedro, porque cuando Alberto lo habían votado, lo votan de la escuela, como le pasó a tanta gente, y me encuentro con él cuando me graduó y me dice el negro, él me decía múcaro, que es blanco, decía él que era blanco en lengua, y me dice, múcaro, ¿qué? ¿Para dónde te mandaron? No, para el Escambray, coño, qué bueno, qué alegría me da, coño, que te vaya bien, no sé qué. Perfecto. Y como nosotros nos íbamos 22 días y regresamos 7 días a La Habana y nos quedábamos, y me lo encuentro como 2, 3 meses después. Y dice, ¿qué estás haciendo, Gilbert? Y yo, Alberto, en el grupo Escambray. Imagínate, 3 años, 3 años eran de servicio social. Y dice, ¿qué tú haces ahí todavía? Yo sé que puede que mucha gente se ofenda, pero fue lo que me dijo él. No estoy hablando de una persona que ya murió. Vayan a discutirlo con él. Y me dijo, oye, ¿qué te haces ahí todavía? Y yo, pero son 2, 3 meses, no me acuerdo cuánto era. Y me dice, el campo es para los pajaritos. En cualquier momento tú vienes diciéndome que Pedro Rentería es buen actor. Ese era Alberto Pedro. Tenía la lengua más afilada del universo, vaya, completo. Pero era así, no había de otra manera. De No había teatro, otra manera. de teatro cubano hiciste obras muy importantes. Incluso estás por ahí en un libro de Albio Paz, creo que estás en, no sé, Sí, como no. o Huelga o una de esta o la otra. Huelga. A mí me dieron un premio que nunca me vanaglorio de eso, pero bueno, me dieron un premio de actuación por Huelga, por el personaje de Huelga, eh, que fue muy, muy gracioso porque en el sentido de que trabajé con un director que no era cubano, era de tu tierra, de tu segunda tierra, de Colombia, el director del grupo Candelaria, La Candelaria, Santiago García Santiago García, que me dijeron que falleció, ¿no? falleció. Otro con el que aprendí muchísimo. Yo tengo una sola anécdota, para no decirte todo lo que pude haber aprendido con Santiago. Siempre he aprendido con gente, y mira tú qué casualidad que siempre han sido colombianos. En la radio me pasó lo mismo, pero te cuento lo de Santiago. Un día había una bronca en la obra. Primero, Santiago me dice un día, ¿tú sabes por qué hago esto? Porque él hablaba así, gesticulaba y entonces te decía pum, pam, y viene por aquí, va para allá, y entonces... ¿Y sabes por qué yo hago esto? Porque no tengo dramaturgo que escriba lo que yo quiero. Si yo tuviera esta obra, la de Albio Paz, si yo tuviera esta obra y me la escribiera el tipo porque me gusta y porque es lo que yo quiero, yo no hacía creación colectiva. Y entonces me pasó hace un tiempo atrás que alguien me dijo, no, vamos a hacer, ¿cómo se llamaban aquellas cosas? Las similitudes, no, ¿cómo se llamaban aquello? ¿Cómo se llamaba aquello? Que tú sabes de eso. Lo que se hace en el teatro, que se hacía el teatro nuevo, que hacían las analogías y las Analogías. analogías y las no sé qué corregía. Yo hice todo eso con una obra que estaba escrita allá. Y entonces él me decía, yo hago esto para encontrar la línea y escribir la obra que yo quiero hacer. O sea, que él hacía eso no porque lo necesitaba. No, digo, no porque le gustaba, sino porque necesitaba, porque no tenía un dramaturgo que escribiera lo que él quería. Y entonces tenía que hacerlo, no quedaba de otra. O sea, ahí no había arreglo con eso. Pero aprendí mucho con él porque un día estábamos haciendo, como dice Gabriela, soy muy random, pero regreso siempre a donde iba. Un día estábamos haciendo una escena, me acuerdo, Alberto Pedro incluido, de una bronca. Y entonces Santiago dice, no, esto tiene que ser de otra manera.
Ustedes, no, profe, que no, que hay que darse 4 piñazos y meterse. Ok, vamos a hacer una cosa. Yo voy a montar la bronca y después grabamos las dos, la que ustedes hacen y la que yo monto. Y por supuesto, cuando la vimos, la que él montó era muchísimo mejor. La de nosotros era una barrabasada, era una locura, cualquiera era dándose cualquier cosa. Y no digo que ahí empecé a respetar a los directores. Siempre he respetado a los directores porque creo además que son la gente que tiene la visión completa y además tienen que luchar con cada uno de nosotros los actores que somos insoportables. Eso yo lo tengo súper claro y por eso cuando trabajo con directores yo me entrego, o sea, porque me metan el pie, como uno que una vez intentó, me gritó en el Teatro Nacional y bajé y le dije, la próxima vez que me grites te voy a la cabeza. Una mala palabra. Pero tranquilo, sin tormento, no es nada extraordinario. Pero el director es el tipo que tiene que lograr que todo eso confluya. Mi carácter, el carácter del otro, el del otro, el del otro, el del otro, y que todo eso coincida y lograr hacer de cada uno que dé lo máximo. Por eso yo respeto mucho a los directores. Tienes una larga carrera en el teatro cubano, teatro estudio, creo que hiciste de dos en dos, de Freddy Artiles, tu dramaturgo favorito, y No también, hice de dos en dos. no, 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 morir del cuento, no. morir del cuento, Ah, así empecé yo en Teatro Estudio, con Morir de morir Cuento, del cuento, sí, de Abelardo de Torino, Estorino. que ya hace de Torino. Y también en cine haces una película con Bernaza, ¿no? Con Bernaza. Y Felipe, El Felipe, era de la de Pedro 0%, el nombre era de tal Pedro tal astilla. tal Pedro Talastilla, con Miravalle, Casín, Nancy González, varios actores. Esa experiencia, ¿fue la primera vez que hiciste cine, Gilberto? No, no, la primera vez que yo hice cine fue horrible. Hay una película que se llama Habanera, creo que César Évora era el protagonista, Ah, uno de vale. los protagonistas. Y entonces yo hice un personaje que tenía una sola escena, que era en la universidad, y el tipo le preguntaba que si una oye, una payasería de esa, pero era muy gracioso. Hice, ahora no me acuerdo si después hice de tal Pedro o hice Jíbaro. Hice un par de cosas, no, en el cine yo le digo a la gente, a veces cuando me hacen entrevistas, yo le digo a la gente, yo en Cuba, nosotros somos la generación del sándwich, nosotros somos la carne. Somos carne porque somos buenos, pero están los que estaban antes y los que vinieron después. A nosotros nos tocó la época de hablar mal de la televisión, o tú sabes, nada, la televisión, eso es cosa, nadie, la televisión no. Y todo el mundo después hizo televisión, hasta la difunta Adriana Santana, y terminó haciendo maravillas, porque muy buena actriz que era. Pero quedamos como ahí a la mitad del camino, o sea, están la gente anterior, que eran toda la gente de la televisión, y después brincó a Luis Alberto García, Albertico Puyol, tú sabes, Nancy González, empezaron toda esa gente. Nosotros nos quedamos en el medio. Hay un compañerito nuestro que no se entiende con nosotros, no sé por qué, Fernando Echevarría, que estudió conmigo, que, que, que tuvo la oportunidad de hacerse popular en Cuba. Coño, bonito, debe haber sufrido mucho esperando porque pasara eso, pero era uno en el sándwich eso lo que estaba en el medio, porque nosotros estábamos embarcados. O sea, entre el escambray y lo que vino después. Y también había una división marcada en la televisión. Recuerdo que había un departamento que era EAR, un departamento que eran los artistas de la televisión. Entonces había que contratar el del teatro, y era un papeleo. Los asistentes de dirección en ese momento pasamos un trabajo terrible hasta que ya se abrió un poquito más eso. Pero sí había cierta discriminación o el que era delicado. Perdóname, era mutuo. O Sí, sea, era a nosotros los actores de teatro nos enseñaron que la televisión no, tú sabes, televisión no, teatro, teatro. No, no, el teatro es una maravilla. y, Y la y, televisión también. y los delicados miraban hacia los de la televisión. Siempre había su Exactamente, rivalidad. exactamente. Y, Y al y, final terminó todo el mundo enganchado. y, al, Yo y, tuve la al, y, al, oportunidad, y al final yo se tuve, hacía teatro bueno, teatro malo, cine malo y televisión buena y televisión mala. O sea, las cosas son buenas o malas, lo que importa es respetar lo que cada cual mira, hace. mira,
A mí me sorprendió mucho cuando tú estabas en México. Fui a verte y fuimos a ver la jaula de las locas. Y para mí fue maravilloso encontrarme actores súper populares de la televisión y del cine mexicano haciendo teatro. O sea, y el teatro así, lleno, lleno. Gente normal, no gente, de tú sabes, con pueblo. collares de perla ni diamante, no, 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 no. Gente normal, un domingo a las 5 de la tarde lloviendo. Y lleno el teatro. Nos faltó una cosa y quiero hacer Dale. un pequeño homenaje que nunca hago, nunca he hecho, a alguien que recuperó el teatro clásico cubano, y tú sabes quién es, de quién voy a hablar. Y fue muy lindo porque era un tipo además que nos ayudó muchísimo a la gente joven. Incluso ya yo era un viejo cuando empecé y todos los muchachos nuevos pasaron por ahí. Patricio Wood, Renecito de la Cruz, toda esta gente. Y era Armando Suárez Villa. Un tipo que recuperó el clásico cubano. Buscó los telones originales de las obras, el Becerro de Oro, cualquier cosa de esa, y lo logró. Y era un tipo, esas cosas que uno guarda. O sea, una vez yo estaba haciendo, cuando yo entré a Teatro Estudio, eh, lo primero que hice fue morir del cuento. Imagínate con la partida de monstruos, eso que había ahí en Teatro Estudio, todos menos yo. Yo era el nuevo. Yo era el único que no y hacía protagonista de la obra. Perdón. Era muy difícil. Y un día el tipo me llama, me dice, ven a mi casa. Y me dijo muchas cosas, pero una cosa que nunca se me olvida es, el teatro son fotografías. Tú te quitas el sombrero en la televisión y tú haces así, ya. En el teatro no. El teatro tú tienes que fotografiar cuando lo coges, cuando te lo quitas. No es que lo hagas exactamente así, o sea, no quiero que entiendan de esa manera. Pero el tipo que está allá en el fondo tiene que ver lo que tú estás haciendo. Y Armando era Armando, tú sabes, era especial. Armando era un tipo increíble y recuperar para que tú veas lo que es. Un tipo que estuvo en la UMAP, a propósito de tu película. Un tipo que estuvo en la UMAP y era el tipo que intentó recuperar el clásico cubano. Lo que nadie hizo, ninguno de esos hijos de la Gran Bretaña hicieron, él lo hizo. Se intentó recuperar el teatro tradicional cubano, las cosas que eran de nuestras, que eran, tú sabes, eso es muy difícil y me da muchísimo gusto el haber trabajado con él, el haberlo conocido, el haber compartido con él y haber aprendido mucho con él. Qué bien. Eh, Entras a la televisión a hacer, ¿con qué recuerdas tus inicios en la televisión? ¿Qué fue? ¿Tú eres el que te acuerdas de algo que yo hice con alguien que era un corto, algo de eso, que No, hicimos algo juntos? hicimos juntos eso, yo era el ¿Eh? asistente de dirección, lo primero que yo hice como asistente de dirección lo dirigía Roberto Villar y Raúl Guerra, Es se llamaba Viva el Disparate. Y, viva el disparate, pero yo y, creo que yo hice algo antes, pero no me acuerdo y en ese realmente. Viva el Disparate los protagonistas eran Mariela Rosales y Francisco Villavilla, pero cada capítulo era unitario. Y yo era el asistente de eso, ahí creo que fue que cuando te vi por primera vez, ya personalmente te había visto en el cine, había visto cosas tuyas en el teatro. Gilbert, Todavía dura la amistad. todavía duró la amistad. Mi hermano, entonces, Creo que fue eso, sí. Creo que sí, fue que viva el sí. disparate. Entonces, dando vueltas, recuerdo que me dan, yo había dicho ya los papaloteros y me dan a hacer dirigir dando vueltas, y yo quería cambiar todo el concepto aquel, y te busco, y en aquel momento te faltaba, tenías el pie roto, tenías una fractura en la pierna, Un esguince, ¿no? un esguince, Un esguince. pero tenía que salir al aire y me voy con otro actor, el otro actor, buen actor, pero no funcionó. Y un día venía bajando por G, por G, llegando a 23, y estabas en la calle, te saludé desde el carro a la televisión cubana y te pusiste a bailar en el medio de la calle, a hacer un pasillo, y como que ya estaba listo para Que me actuar. enseñó Francisco Salgado, un bailarín del Ballet Nacional, un primer, no,
bailarín principal del Ballet Nacional de Cuba. Y hace Yo tengo que grabar un día eso. Yo hace tuve una cosa que se me unas cabriolas ahí para allá y para acá. ocurrió. Termina de bailar ahí en ese momento y luego lo llamé por teléfono, creo, quedamos en vernos y empezamos una relación laboral muy bonita, él haciendo el personaje de Mateo en Dando Vueltas. Mateo, y ese personaje, con ese personaje, Gilberto Reyes se Salió del país. sale al exilio. Por ahí tengo una foto muy bonita que dice que después Salió hoy. me la envía y dice, yo, me da pena, pero me gustaría que se quedara. Y Gilberto piensa por su lado, pobrecito, piensa que yo regreso. Yo voy a regresar. Y además lo dijiste, y no porque quisieras que regresara. O sea, tú lo sabes, tú en tu mente, él va a regresar porque Gabriela está aquí. Tú sabes, y fue lindo y la despedida fue No, linda. Y eso, llega Gilberto y me dice, tengo que hacer un programa infantil, algo para un evento, una feria en México, un festival en México. Y en la noche te preparé el monólogo con aquella máquina de escribir, taca, 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 taca. Lo presentamos un par de veces en el Parque Lenin y ya. que lo tengo guardado, que lo tengo aquí. Tienes guardado así. Yo lo traje. Yo lo traje. Qué bien. Sí, lo he visto. Yo lo Gilbert, traje. entonces, llegas a México, ¿cómo es la travesía? ¿Cómo llegas a los Estados Unidos y los primeros años acá, Gilberto? Hay que tener mucho cuidado ahora con lo que uno dice, porque capaz de que Trump me vote. Bueno, yo fui invitado por el gobierno de Quintana Roo. Había una señora, una mexicana, que su hijo tenía un disparate en los dientes y yo tenía un amigo que vive aquí, por supuesto, dentista, y le dije, mira, podemos resolverle este problema. Aquí hay lo que nunca esa mujer hubiera podido pagar en México. Le arregló los dientes al niño y un día me llamó y me dice, ¿tú tienes algún espectáculo? Pues ella sabía que yo hacía dando vueltas. Me dijo, ¿tú tienes algún espectáculo tú solo, un unipersonal? Digo, por supuesto que sí. Dije, mira, porque hay un festival en Cancún, en Quintana Roo, en Cancún, un festival para niños, si viene. Y entonces llamo al hilo y le digo, Vilaplana, necesito para mañana un guión de un espectáculo unipersonal. Y hablé con Camejo, con el Visco, y le dije, Visco, necesito un tema para el personaje. Y todo fue así de pronto. Y tú sabes quién, y vamos a decirlo públicamente, porque eso no es jamón, no es por maltratarlo, pero a mí no me dejaban salir de Cuba, tú sabes, un ministerio de cultura, y no, tú estás, como me decía Raquel, pues tú es que tú no eres confiable, tú sabes, y entonces era jodido. Y entonces me voy hasta la Unión de Jóvenes Artistas, a la cual yo no podía pertenecer porque era hasta los 30 años, y yo tenía 38. Y, ¿cómo se llama el hermano de Rojas, el director de cine? Fernando, Dice, Fernando, no, el hermano. no sé, esos rojas son muy rojos para mi gusto. ¿Cuál es el vicepresidente? Fernando Rojas. Era, Fernando. creo que también lo tronaron. También lo tronaron. Bueno, pero yo me acuerdo, tú sabes, mira, yo le tengo que agradecer a él el haber salido de Cuba. Porque me dijo, no, Alberto, tú eres un tipo, tú sabes, buena onda. Es más, como tú eres el mayor, tú vas a ir vigilando a todos los muchachos que vengan. Digo, sí, no hay problema ninguno. No, yo he hecho para adelante a quien sea, no hay lío. Mentira, ¿sabes? Eso es parte del espectáculo. Y por eso siempre se lo agradezco. Y nada, y lo demás fue historia. Terminé, que conste, hice la función. Yo no dejé nada colgado. Lo único que dejé fue la ropa y el difunto Albio Paz se la llevó. Me imagino que la haya disfrutado. Bueno, entonces, ¿cómo es la llegada tuya a los Estados Unidos? Es muy linda, o sea, fue muy bonito. Yo me alegro muchísimo que la gente no tenga que pagar. Yo en esa época, cuando empecé en Making Bean y había pasado por toda esa onda, yo le decía a la gente, entrar a este país hay que pagar un fee de entrada. Me alegro muchísimo que ustedes no tengan que hacerlo. Yo pienso que el exilio es una escalera,
Una escalera que los primeros que llegaron en los 60 la fueron armando cuando no se aceptaban perros negros ni cubanos. Y, y el Miquimbín fue un paso más dentro de esa escalera, y mucha gente llegó y entró directo a actuar, a escribir, a hacer miles de cosas. O sea, yo me he metido 2 años en una factoría de mayonesa. Tú sabes, yo me alegro muchísimo que los que vinieron después no tuvieran que hacerlo. Eso me pareció genial. Pero si no te das cuenta, lo difícil es eso, que no te das cuenta de lo que hicieron toda esta gente, no yo, los otros, que vinieron subiendo para que estuviéramos ahora y lográramos lo que logramos, o que lograras tú dirigir aquí en Miami, o que lograran mucha gente hacer cosas que nunca pudieron hacer, que Bueno, nunca hubieran podido hacer en los 60. al principio llegaste aquí, llegaste solo, dejaste en Cuba a tu hija, como bien dijiste, dejaste a tu esposa en aquel momento, Mabel Roche, dejaste una familia Ujú. en Cuba y tú querías reencontrarte con ellos, ¿no? Tuviste que trabajar muy duro para lograr traer esa familia para los Estados Unidos, reunirte con ellos de nuevo acá y seguir trabajando, seguir echando adelante, haciendo teatro, hiciste teatro, lo sé, haciendo radio y bueno, y luego vino, después del éxito de la radio, llega la televisión. ¿Es así? Sí, así fue. Habla un poco Exactamente así. de esa etapa del teatro, Gilberto. No, la primera, me gusta más la otra, la anterior antes de todo eso. A los 14 días de estar aquí, Daniel García, Juan Primito, me llamó y me dijo, oye, hay alguien que se va de la obra y hace falta un actor. ¿Tú quieres venir? ¿Cuánto pagan? $25 por función. Me da mucha gracia ahora, cuando yo escucho a mis cubanos que dicen, ay, va mala. $25 por función. Tú sabes, está bien, perfecto. Yo dije, acabo de llegar, 14 días de llegar aquí. Llego al ensayo de la obra y digo a Daniel, y los actores dicen, ensayar, aquí no pagan ensayo, aquí no va a pagar nadie ensayo. Este es el libreto, tú entras por aquí, sales por acá y empezamos, el viernes empezamos. Y ahí empecé con mi amigo Eddie Calderón, que en esa época decía que era un pionerito que había mandado Fidel de Cuba. Y después terminó diciendo que un actor, amigo mío, en fin. Y después, ahí siguió yo, trabajaba en la factoría, haciendo las obras en el Martí. Conocí a un chileno que era el que llevaba a los actores a Sábado Gigante. Y un día me pregunta, ¿tú eres actor? Y bueno, yo era actor en Cuba. Y yo, no, coño, viéndote aquí me doy cuenta que tú eres actor. Mira, yo llevo actores a Sábado Gigante. ¿Tú quieres? ¿Cuánto pagan? 100 pesos. Imagínate, $100 por un sketch. Yo dije, ¿cuándo empezamos? Cuando fui al ensayo, termino el ensayo y ahí me encontré con mi amigo, ¿cómo se llama el mexicano este? Que yo quiero mucho. No me acuerdo. Me dijo, ¿cómo te llamas? Gilberto. Digo, ¿y por qué? Porque se dice verdad, termina en Z. Hijo de la chinga. Bueno, y cuando termino el ensayo, el tipo me dice, oye, el tipo le encantó lo que hiciste. Te van a pagar 20 pesos más. 120 por cada sketch. Imagínate tú, yo ganaba 200 a la semana trabajando en una factoría. Y ahí empezó todo. Empecé a hacer de cuanta cosa había en Sábado Gigante. De todo. Los policías que llegaban al final, que eran los ideales porque no tenías que estudiar. Era ponerte bigote, espejuelo, un sombrero y salgan por ahí. Se acabó. Y ahí mataba y eran $300. Al final fue así. Al final. Y entonces, caminando por ese flaco me llega, brincamos para el de eso ya o todavía. No, sigue, sigue, cuenta. Todo va muy Ah, bien. no, porque estando en eso, un día me llama, voy a un coso que estaban haciendo, una cosa que estaban haciendo un policíaco humorístico, una cosa de esa. Y alguien que me conocía me llamó. Y yo fui, y ahí conozco al flaco. Bueno, yo sabía quién era el flaco, pero no, nos conocimos. Y a Pepe, y hicimos el de eso. Y al poco tiempo me llaman. Ya yo estaba embarcado, ya yo estaba para trabajar en Walmart por las madrugadas, toda la descarga esa. Y de pronto me llama el manager que tenían ellos y me dice, oye, vamos a hacer un casting. ¿Qué hay que hacer? No, preparas una imitación, un par de chistes y todo en orden. Y ese día por la noche, el día del casting, llamo al tipo y le digo, estoy enredadísimo, compadre.
Porque yo me puse a pensar, ¿qué hago yo subido arriba de un escenario con un micrófono delante haciendo un chiste? Eso es completamente absurdo. No es que sea malo, es que yo no sé hacer eso. En fin, le dije al tipo, el tipo, no hay problema. Pusieron a otra persona, creo que estuvo 3 meses, a los 3 meses me llaman y me dicen, mira, queremos que tú estés con nosotros. Nosotros te vamos a pagar. Ustedes no han pagado los taxes del año pasado. Vamos a ver si yo lo puedo hacer. Si lo puedo hacer, entonces hablamos de dinero. Nunca se discutió. Siempre todo lo que ganamos lo ganamos a la mitad. Empezamos ganando $120 a la semana, o sea, 60 para cada uno. Pagaban bailarinas, sonidistas, vestuaristas, manager, todo eso, y quedaban $120, quedaban 60 para él y 60 para mí. Y así empezamos. Y un día, estando en un programa de televisión anunciando un show que íbamos a hacer, que nos había invitado, a oscuras pero encendido, llega un tipo y le dice, coño, flaco, no has ido más por allá por la radio. Vaya, que uno falla una vez no tiene nada que ver. Y digo, ¿qué radio? El Sol 95. ¿Cuándo nos vemos? ¿El lunes quieren ir? Sí, el lunes. Yo nunca en mi repuñetera vida había hecho radio. Jamás había hecho radio. Yo no había ido a una entrevista en radio en Cuba. Jamás. Llegamos el lunes, el tipo no habla con nosotros, no, empiezan de 3 a 7, creo que era de 3 a 7. Y cuando empezamos, dice, miércoles, ¿ya tienen el show listo? Dice, claro que sí. No teníamos absolutamente nada. La diferencia estuvo única y exclusivamente en que los chistes, ahí no se usó chiste un día. Se teatralizaron, se radiaron. Era como si estuviera haciendo, bueno, estábamos haciendo radio. Era hacer radio, hacer cualquier chiste, pero no. Y ahora vino el tipo, no. Tú oías el sonido y empezaba, eso es un pet shop. Y yo, mira qué belleza, qué lindo los pajaritos. Mira que acá venden comida a los animales. Y así empezaba todo. Y el Carlos Lanza, que era el DJ, que Dios lo tenga al lado mío, porque está vivo todavía, Nica, y además reciben muchos cubanos allá en Nicaragua. Y Carlos Lanza enganchó enseguida. O sea, era el tipo que ponía todos los efectos que tú necesitabas a la hora que tú lo necesitaras y los que no necesitabas también. Que eso era buenísimo. Y entonces, ahí empezamos. A los 3 meses votaron a la gente que estaba por la mañana y nos pusieron a nosotros. Por supuesto que eso es una guerra, siempre va a pasar. Tú debes haber pasado esta guerra. Llegar a un lugar donde todo el mundo es director y tú no. Y entonces, y además, encima extranjero. Y empezamos, y a los, no me acuerdo, 6 meses, está ahí en The Miami Herald, en inglés. Los tipos pusieron, ¿quiénes son esta gente que en 6 meses le han partido las patas a Javier Romero? Javier Romero llevaba 11 años en primer lugar. Y nosotros le partimos las patas a Javier Romero en 6 meses, creo que fue una cosa de esa. Pero fue increíble, y a partir de ahí todo empezó a rodar. Llegó Jiki Quintana un día y dice, ustedes necesitan un programa de televisión. Yo te voy a llevar al 41. Y ahí empezó todo. Bueno, esa experiencia de hacer televisión para el exilio, imagino que fue unos comienzos muy difíciles, entender, cubanizarlo, pero a la vez adaptarlo un poco a Miami, ¿no? A esta realidad. ¿Cómo hicieron esto, Gilbert? ¿A qué tú le debes, o qué crees tú que fue el factor de éxito del Mickey Bean o los Fomamecos? Quedarte siendo tú mismo. O sea, hay algo que es súper importante. O sea, no puedes abandonarte tú. Mucha gente me decía en esa época, coño, es como Saturday Night Live. A mí ni se me ocurrió pensar en eso, ¿entiendes? Pero nunca dejamos de ser cubanos. ¿Qué pasa? Estás viviendo en un lugar donde los políticos roban, condición sine qua non, donde hay problemas entre todo el mundo, donde en los lugares donde hay edificios los tipos tienen problemas, y empezamos a vivir a nuestra manera aquí, en este país. Entonces teníamos un segmento que se llamaba Échalo para adelante.
Entonces teníamos una máquina donde la gente llamaba y decía, oye, aquí en mi edificio, el tipo que recoge la basura, y entonces se editaba todo eso y se ponía así, y se llamaba Échalo Pa'lante. Imagínate en Miami. ¿Quién rayos sabe qué es Échalo Pa'lante? Nosotros sabemos, pero el resto no, se lo aprendieron. La gente aprendió muchísimas cosas. O sea, una vez cerramos la entrada de Miami Beach porque no querían dejar entrar unos balseros. Y al aire dijimos nosotros, todos los camioneros, todos los grueros, todo el mundo para allá y cierren esa mierda. Y lo cerraron. Sacamos alcalde, quitamos alcalde, hicimos lo que nos dio la gana. Esa era una época donde el radio tenía un poder muy especial. Tú sabes, porque no era, yo grabé hoy algo acerca de la responsabilidad que tú tienes cuando te pones frente a un micrófono. Eso no se puede borrar. Si tú no tienes responsabilidad y seguimos diciendo de gratis y seguimos diciendo las barbaridades que dicen la gente por ahí, entonces no vas a educar a nadie. O seguimos escribiendo con esa falta de ortografía que hieren todo. Tú sabes, es medio complicado. Pero esa época fue muy linda en el sentido, no del dinero que ganamos, sino de lo que logramos con la gente. El día que nos dieron la estrella en la calle 8, que por supuesto la desaparecieron, porque ¿quiénes son los mamados estos? Hubo que cerrar la calle. No se pidió cerrar la calle. Fue tanta la gente que fue que tuvieron que cerrar la calle. A mí me daba vergüenza ver alrededor mío a Olga Guilló, eh, todo el mundo, el alcalde de la ciudad, los concejales, la mismísima madre que nos parió, estaba ahí. O sea, tipo a los que yo respetaba, a los que les respeto, tú sabes, y estaban ahí con nosotros, apoyándonos. Vi esa estrella en la calle, me sentí muy orgulloso cuando la vi, de ser tu amigo, de ser tu hermano, de verte. Y me hice una foto con la estrella que debe estar en alguno de estos teléfonos que uno va dejando en el camino. Y un buen día fui a buscar la estrella y está tapado por un McDonald's que hay ahí, no sé. Y no nadie de la ciudad, nadie se ha encargado de buscar otro espacio para esas estrellas, pues, por la memoria histórica. Hay cosas que se van perdiendo y que lo van pasando por encima. Gilberto, ¿alguna anécdota que recuerdes de esa época? No sé si sabes que yo acabo de publicar un libro que se llama Toma Uno, que son anécdotas de rodaje. Hay una de esas anécdotas está dedicada a ti con mucho cariño. Está dedicada. No, mentira. Sí. Mentira, acabas de publicar un Sí, libro. sí, acabo de publicarlo. Puedes adquirirlo en Amazon. Tengo que comprarlo. Sí. Tengo que comprarlo, pero lo estoy pasando. En mi época te hubiera comprado 2.000 libros. En la época de Mickey Bean hubiera comprado 10.000 libros y lo hubiera regalado en la calle. Ya. Pero ahora tengo que esperar un poquito y lo voy a comprar. Está bien. Entonces te cuento. Hablando de anécdotas, nosotros tenemos muchas anécdotas de contar de la época de Dando Vueltas, de la época esa de Cuba, muchas de esas, pero ahora quiero que me cuentes alguna anécdota simpática o una anécdota triste o algo que pasó que recuerdes durante la época del Mickey Bean. Nosotros teníamos equipo de béisbol, teníamos equipo a los que le comprábamos los uniformes, le comprábamos pelotas, le comprábamos, tú sabes, equipo. En esa época, tú sabes, era vacilón. El hijo de mi esposa, en este momento, tiene todavía un pullover cuando él jugaba fútbol que es Mickey Bean. Tú sabes, era una época. Pero una de las cosas que más me digo más porque es lo que recuerdo. Tú sabes que tengo muy mala memoria. Íbamos a Dominicana, nosotros íbamos a Dominicana 2, 3 veces al año porque anunciábamos gente, normal, tú sabes, es como sigue pasando ahora. Claro, ahora va cualquiera. En fin, entonces anunciamos presidente en una época y un día íbamos en un viaje a Dominicana y en el avión viene una pareja y nos dice, nosotros venimos a dar las gracias. Digo, ¿por qué? Porque gracias a ustedes nosotros estamos en este país. ¿Cómo es eso? Dice, nosotros grabábamos los programas de ustedes y los vendíamos y ese dinero lo usamos para venir para acá. De alguna manera le estábamos partiendo las patas al hermano. Tú sabes, eso me pareció una cosa genial. Más nunca los he visto. A lo mejor ven ahora el show y me encantaría que se comunicaran conmigo porque fue lindísimo eso. Y por ahí para allá, 1000 cosas, o sea, 1000 gente que te quiere, 1000 gente que
para mí, yo te lo he dicho a ti personalmente y te lo repito ahora para que lo sepa todo el mundo. Hay tres cosas, cuatro, por las cuales no hago el Mickey Bean. Una, no tienen dinero. Dos, yo soy más HP que antes. Y tres, prefiero que la gente me recuerde con cariño a que diga, estás muy viejo para estar comiendo tanta mierda. No solamente No Mickey habría Bean, manera. hiciste una película, creo que El Pelotudo, en Dominicana, hiciste aquí Más que- otra película, ayudaste mucho en la producción y actuaste un pequeño personaje en Cercanía. eh, Cercanía, Sí. no sé qué otra, fuiste presentador bueno, eso fue después, Martín fue después. Megacine. Megacine. Megacine, Megacine. Fue una Megacine. idea. A Carmen se le ocurrió la idea, que además eso me costó caro, porque una vez, después, creo que tú estabas presente cuando el tipo que me metió el escándalo en New Jersey vino y me dijo, discúlpame. Creo que fue, no me acuerdo, cuando el Museo de la Diáspora. Mi amigo Hino Martel Casuso, un gran cubano. Mi saludo y mi cariño para él, porque eso no lo hace todo el mundo. Íbamos nosotros en la carroza, Amor a los Reyes, el carnaval de New Jersey, que se yo cosa. Y el tipo dice, tú eres, porque o sea, entre tantas cosas se puso el hombre más cínico. Tú sabes, manejando todo como debe ser, explicando lo que había en realidad. Y el tipo me metió un escándalo. Digo, papá, yo no sé. Y se quedó ahí en la calle, porque nosotros íbamos en la carroza. Y años más tarde, hace, qué sé yo, 6 meses atrás, no me acuerdo cuándo fue, que estuvimos en el Museo de la Diáspora, el tipo vino y me dijo, te vengo a ofrecer mi disculpa. ¿Qué pasó? Yo fui el tipo que te metí el escándalo. Yo no me acordaba de él, pero sí me acordaba del escándalo que me metió, coño, porque eso no se lo olvida a nadie. Y entonces era como complicado, tú sabes, porque esto de Megacine, ¿qué fue? El cine, lo que decía yo, cuando Carmen viene un día y me viene con la idea, mi esposa, y le digo, el tipo que tiene que presentar eso soy yo. Es lo que nos pasó a nosotros cuando hicimos, ¿cómo fue lo que hicimos nosotros? El Cine otro que del, hicimos, Cine del Cine exilio. del Exilio, Cine del Exilio, que ya es del lado acá. Y entonces digo, el tipo que tiene que presentar eso es alguien que no sepa de cine. Porque el que sepa de cine se va a poner que si la fotografía, que si no sé qué. No, yo pasión, lo mío es corazón nada más. Y entonces, y eso me trajo cosas buenas y cosas malas. Tú sabes, buena porque recordamos cosas y se hablaba claro. O sea, esto se hizo por esto, por esto, por esto, se hace de esta manera y no se hace de otra manera. Así es como debe ser. Y creo que en estos momentos una de las cosas más importantes es esa. El que yo no perdone un tipo por el cual mataron a alguien no quiere decir que yo soy intransigente. O sea, yo, si en algún momento tú tuviste una jorobeta, pero tú no, por culpa tuya no mataron a nadie. O sea, habría que organizar ese espectáculo de manera. Ahora, si tuviste el troque de esa manera, se acabó, murió la flor. Llegaste a la fama, lograste muchas cosas y demás, y luego viene la etapa para que la gente sepa que no todo en esta carrera es color de rosa. Hay luminarias, hay alfombras rojas, hay cosas lindas que pasan, hay reconocimiento, pero también hay fracasos, hay tropiezos, hay despidos y hay momentos difíciles. Háblanos de ese momento difícil, Humberto. Imagínate, después de estar en la cima, tengo que tener mucho cuidado al hablar de esto porque me ha traído muchos problemas. Eh, de pronto me botaron de la radio, 30 de junio, me botaron de la televisión, 30 de septiembre, y en abril del año siguiente, mi esposa me dijo que le había bajado la autoestima. O sea, me hicieron tierra. El tipo que sabe mejor esto es Piri. Piri llegó un día a mi casa y me vio. Dice, yo siempre me acuerdo de ti en el garaje sentado en una cajita plástica, así, muerto. Y entonces en la época como dice Piri, de los toma whisky, los come carne, todo el mundo iba a mi casa. Tú me llamabas a mí, que no cogiste esa época, debías haberla cogido. Y me decía, ¿qué llevo? Digo, nada. Yo tenía un lugar afuera, y ahí había de todo, no había lío. Y entonces de pronto el mundo se me derrumbó. Y yo siempre digo, hay, ¿no? A lo mejor hay otro, pero el único lugar en el mundo donde puedes estar en lo más alto, perderlo todo y recuperar, si no lo más alto, recuperarte y seguir viviendo, es este. Yo no conozco otro.
O sea, yo tengo amigos que vivieron en España y que limpiaron pisos desde que empezaron hasta que terminaron. Y llegaron aquí y de pronto empezaron a trabajar en una compañía muy grande, el marido empezó a trabajar en el cine, que nunca lo había vuelto a hacer. O sea, es increíble cómo tú puedes lograr todas estas cosas. O sea, solo depende de ti. Yo le decía a Gabriel al principio, en este país el cielo no es el límite lo pones tú. No es el límite, ¿eh? El cielo no es el límite, depende de ti el límite, única y exclusivamente. Y mira, tengo todo. O sea, ¿qué más puedo? Para colmo tengo nietos. Ahí en esa época nos reencontramos, fuiste a Colombia, estrenaste tu No, pasaporte. perdón, no, cuidado, cuidado, cuidado. Eso es muy importante decirlo. Para mí es muy importante. En todo este aquelarre, cuando me habían votado de todas partes, cuando estaba hecho tierra, yo me hago ciudadano. Yo trabajaba, ya había empezado a trabajar en Radio Martí en esa época. Y por supuesto me hicieron un clearance de eso que hacen esta gente para que sepa que tú no tienes problemas, que tú no trabajas con nadie. Inmediatamente me dan la ciudadanía y me llega el pasaporte. ¿Y qué digo? Qué mejor usar mi pasaporte por primera vez en mi vida yendo a ver a Lilo, a quien hace 10 años no veía. No conocía a su mujer, no conocía a su hijo, conocía a su hija, pero a su hijo ni a su mujer los conocía. Y no me arrepiento. No me arrepiento porque además, gracias a Iracema, cuando Iracema estuvo por primera vez aquí en Miami, me dijo, "Ay, tú eres buen actor porque tú no haces algo". Digo, yo estoy cansado de los castings. Y un día me llama y me dice, Gilberto, dale, ahora es cuando es. Pero Iracema, el casting, digo, no, no hay casting ninguno. ¿Tú hablas inglés? Digo, todo el inglés del mundo. Y hice la segunda parte del cartel de Los Sapos. Mira, que para que diga la gente, a pesar de todo, entonces, bueno, sí, trabajé cuando hiciste El aquí en Capo 2. Miami, el capo, que me llamaste y me dijiste, tengo un personajito chiquitico que tiene 2 escenas nada más. Digo, a mí qué me importa, yo lo que quiero es verte, no tengo otra. Y me fui a Colombia en ese momento, estrené mi pasaporte, que lo tengo guardado, mi primer sello en el pasaporte es a Colombia, a ver a Lilo y la Plana, a conocer a Iracema Otero y a conocer a mi sobrino, porque ahora tengo un sobrino. Todo el mundo tiene sobrino. Sobrino creo que yo soy el único que tiene. Y entonces, a partir de ahí, volvimos, tú sabes, a la misma andanza, a de nuevo. Y, y entre tantas cosas, o sea, me da mucho gusto. O sea, yo tengo cosas que hay mucha gente que llegaron como yo y no las tienen. Y no es por tener las cosas, sino por vivir placenteramente, poder respetar lo que hace y sin problema ninguno. Locutor en Radio Martí, luego eh, tenías el Revoltillo, Locutor, presentador, ¿no? locutor. Periodista, presentador. Bueno, en Radio No, Martí no era ellos, no, actor que hacía un programa de radio. trabajaste ahí. Luego hicimos Leyendas del Exilio, hiciste 1000 personajes con peluca, sin peluca, con peluca, hiciste ambientación, hicimos de todo. También hiciste los... Perdón, quiero decir, no tuvo a lo mejor nada que ver con la leyenda del exilio ni nada de eso, pero alguien a quien acudimos, además de Rubén, por supuesto, el dueño de la capital, o sea, la colonia, ese tipo Acevedo se portó con nosotros estrella. Y no quiero dejarlo pasar por alto, porque además nosotros empezamos, el flaco y yo empezamos anunciándolo a él, y cuando fuimos a verlo tú y yo, se portó como un caballo. Él fue para Cine del Exilio y fue una maravilla, nos patrocinó eso muy bien Televisión. Exactamente, Como, exactamente, vale, exactamente. No, no, porque excelente, excelente. Y también hicimos agradecer. en microteatro, montó la obra Los Ponedores y luego quiero una versión para cortometraje que la protagonizaría Gilbertico Reyes con Alberto Puyol y ¿Dónde se puede ver a propósito? se puede ver como todas las obras nuestras en Patreon. Patreon Vilaplana Film, Bien. ahí está. Y el productor ejecutivo fue Miguel Grillo Morales, que siempre, un saludo grande, que nos une una amistad grande a nosotros.
Y luego nos llega y también La Casa Vacía, en el cual interpretas a César, el agente de la seguridad de Estado. Yo Gilberto, siempre le digo a la gente, perdóname, yo siempre le digo a la gente, en Cuba dicen día y noche todos los delincuentes del mundo. Aquí lo me pone a hacer a todos los comunistas del mundo, les pero, ronca. pero bueno, algo importante en tu carrera, ¿qué significó para ti ser el protagonista en la edad adulta del personaje de Plantados, interpretar un preso político? Esa experiencia en el cine, aquí en el exilio, rodeado de presos políticos, la película como tal, ¿qué significó para ti? Yo siempre digo eh, que Plantado para mí fue, como un cambio en la vida. O sea, tuve que aguantar muchísimas cosas feas por parte de la gente que estaba afuera. Y bueno, eso no tiene nada que ver. Pero fue muy bonito el lograr eso. Y siempre digo lo mismo. O sea, yo descubrí con Plantados, siempre pensé que todo el mundo tenía un precio. Y lo he repetido mil veces y lo voy a seguir repitiendo para siempre. Eh, a mí me demostró Plantados el haber podido trabajar, conocer a toda esa gente, compartir con esa gente, que no todo el mundo tiene un precio. Que hay gente que por mucho que le pidas o intentes hacerle, no va a hacer. Si quieres decir que sí, llévame para atrás para la celda. Nunca se me olvidan frases de esas. O sea, y entonces, y para mí la película, o sea, protagonizarla, coño, te lo agradezco a muerte y lo disfruté horrores, pero conocer a esa gente, para mí, fue una de las cosas más grandes que me han pasado en mi vida. A lo mejor ahora cuando crezca el nieto, a lo mejor afloja una de la otra, pero hasta ahora sigue siendo la misma. Y lo sigo queriendo con el mismo entusiasmo y toda esa gente que conocí en esa época, los que ya se nos fueron y se nos fueron por el camino y los que todavía están, para mí siguen siendo gente increíble. Lo lindo de conocer a Gilberto, de ser su hermano, es que para él, siempre que lo llamo para un personaje, Implantado el protagonista, pero para Implantadas hace un rector que interpreta 12 escenas y lo hace con el mismo talento, con la misma entrega, con el mismo nivel profesional que hace el protagonista. En El Caballo un día pasó por ahí, llegó a visitarme a set y le dije, ¿por qué no me haces una aparición? Y lo hizo como también cuando hizo Un Sueño Llamado Salsa en Bogotá, cuando fue a visitarme, me hizo un extra de pronto en esto, o sea, que Gilberto es un todoterreno. Pero ahora Gilberto Reyes está haciendo algo en redes y ojalá lo sigan porque está leyendo, no, está contando historias que él busca y termina siempre así. ¿Por qué, Gilberto? Me falta uno, me falta uno. ¿Cuál es el Ahora misterio? sí. ¿Cuál es el misterio? Ya lo confieso. Ok. Eso no se lo he dicho. No te puedes imaginar la cantidad de gente que me lo pregunta. Ahora lo voy a decir. Para eso es el programa, para que decir las cosas que no se dicen. Sí, sí, te conozco. Ok. Tu hijo sabe, mi sobrino sabe que yo soy un inmigrante ilegal de la tecnología, que no es mía la frase, es de una escritora que ojalá que la encuentre un día. Y entonces, cuando empecé a hacer esas cosas, si hay algo que odio, es ver a la persona hacer esto. Para acabar. Y entonces dije, yo que soy inmigrante ilegal de la tecnología, no voy a editar. Yo no sé editar. Yo sé que Camilo ahora cuando haga lo que tengo que hacer, yo voy a hablar con Camilo para que me diga cómo encontrar un de eso y lo voy a pagar y lo voy a editar. Pero como no editaba, dije, lo más fácil, como termino, es hacer esto y regreso. Entonces cuando cierro, que es mucho más fácil, o sea, cuando ves la mierda completa, le quitas al final y llegas hasta el momento que coge la nariz, no lo había dicho en ningún lugar. Es la primera vez que lo estoy diciendo. Porque todo el mundo me lo pregunta.
Digo, yo un día lo voy a decir. Bueno, hoy lo estoy diciendo. Hago esto, para cuando haga así, ahí corto. Porque es el final. O sea, no es editar, es cortar el final. Porque odio hacer esto. ¿Cómo ves la llegada, llegar a esta nueva ventana de las redes sociales que tú eres puedes hacer, decir a la hora que tú quieras, aprendes, te comunicas con tu público? ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿Le ves algún peligro o te parece maravilloso que esté ocurriendo? Hoy grabé una cosa, precisamente, le escribí yo, sobre lo que está pasando ahora con los creadores de contenido. Primero creadores y después contenido. Las dos cosas me hacen dudar. Cuando hacía radio, yo siempre decía, ustedes no se pueden imaginar cuán importante es sentarte frente a un micrófono. Cuando yo oigo a alguien decir de gratis, o no estamos hablando de ortografía, estamos hablando de una manera de hablar, boaiga o lo que sea, ustedes no se pueden imaginar lo importante que es, porque el que te está escuchando repite. Mi mujer, coño, el famoso cuento de la lipa. Un día me dice, oye, me llegó una lupa, mira a ver qué. Digo, no, lupa no, lipa. Y entonces llegó alguien y le dice, no, eso es una lipa. Y dice, no, no, eso se llama lupa. Pero bueno, lipa porque, tú sabes, para nosotros lupa es complicado. Pero a esa persona que te está oyendo, que está escuchando lo que tú dices, cree en ti, porque por eso se sienta a ver lo que estás haciendo. Entonces, si no sabes la responsabilidad que tienes al sentarte a decir eso, estás jodido. Tienes que investigar, tienes que buscar, no puedes volverte loco con lo primero que te llega y a formar el lío que forma. No, tienes que saber hacerlo, tienes que saber decirlo, tienes que organizarte a la hora de enfrentar un problema digo, una situación, lo que sea, que tú tengas la información real de lo que está pasando. O sea, si no real, lo más cercano a lo real, y que investigues y que luches, porque es muy feo ponerse a decir cosas que después te van a decir que no es así, que hay, que hay otra cosa detrás. Me parece una maravilla que todo el mundo... Yo, si quieren entrar ahí, busquen lo que grabé hoy sobre eso. Gilbert, Hay que respetar. aparte del mundo de las redes, tú has hecho teatro, hiciste palabras encadenadas, el crédito aquí en el exilio, quiero decir, has hecho obras, huevos, manteca, te llaman, eres un actor que estás vigente, como tú dijiste, ahorita tienes 70 años, tienes fuerza para actuar, has hecho teatro, has hecho cine, has hecho televisión. De los tres medios, ¿cuál te gusta más? Trabajar contigo. No, de verdad. ¿Cuál disfrutas más? No. Todos me gustan, Lilo. Ya. Todos me gustan. O sea, cuando hago teatro me arrepiento. El primer día del ensayo empiezo a arrepentirme. Digo, ¿qué hago yo aquí por tu madre? ¿Por qué no más nunca? Estreno y ya se me quitó. Cuando hago televisión digo, ¿qué es esto por tu madre? Te dan 5 minutos para aprenderte una escena completa, ¿no? ¿Qué desastre es esto? Cuando haces cine, lo único que te queda es que tú dices, esto queda, va a quedar. Pero igual queda todo lo demás. No sé, uno tiene que buscarle a cada cosa. No es conformarte, es disfrutar cada cosa. ¿Qué personaje te falta por hacer que hubieras querido hacer? Me sorprenderían. El único que me ha sorprendido fue el de Palabras Encadenadas. Eh, Cuando lo leí, o sea, yo leí, terminé de leer, llamé y dije, yo lo hago. Yo no pregunté cuánto me iban a pagar, no pregunté nada. Era un personaje que nunca había hecho. O sea, el resto de las cosas plantado son cosas que tú conoces. O sea, pero chocar con un personaje que te dice que te va a matar igual, mañana, pasado, en 3 meses, un año, te va a matar. Para mí era algo distinto, ¿tú entiendes? Para mí era una cosa diferente, o sea, no es que me guste más o menos. Cada personaje tiene su cosa, tiene su encanto.
tiene su descarga, ya te dije. Por ejemplo, lo de Plantado fue extraordinario por enfrentarme a algo que yo supuse que tenía un precio y no lo tenía. Pero el caso de esta cosa de palabras encadenadas fue como raro, tú sabes, fue enfrentarme a algo y una pena que haya podido estar tan poco tiempo, pero fue muy lindo. El viejo Cachao fue a verla. Cachao, en bajista, y la hija tenía una cámara en la mano y decía, cada vez que tú venías iba a hacer una foto, pero me daba miedo porque pensaba que me ibas a dar una galleta. Gilbert, Es muy rico. eh, ¿qué, ¿qué consejo le das a quien quiera meterse en el mundo de la actuación, a los jóvenes actores? Eh, ¿Qué le dirías? Que no se metan. No, no. Que no se limiten, que no se limiten nunca. O sea, si decidiste meterte en este negocio, tu hijo me dijo hoy que el nieto tenía nombre de actor y dijo, ojalá que no lo haga. Pero si lo haces, dale todo. A cada cosa que hagas, dale todo. Eh, yo recuerdo cuando Jorge Hernández, yo fui a ver a Jorge Hernández, no sé si te he hecho este cuento. Jorge Hernández, el actor y músico, fui a verlo una vez a La Habana Libre, en un bar. Nadie estaba atendiendo y era horrible. Cuando terminó, digo, Jorge, ¿cómo tú puedes? Dice, Ibe, siempre no ha faltado una vez en que no venga una persona a decirme, me encanta lo que haces. Y eso es lo importante. O sea, yo sé que es muy bonito que te conozcan, yo sé que es muy bonito que la gente te admire, yo sé que es muy bonito tener seguidores, yo sé, todo eso es muy bonito. Pero lo lindo de todo esto es que haya alguien, una sola persona, no 100, no 3 millones, una sola persona que diga, Gilberto, qué lindo fue eso que hiciste. Gilberto, ¿qué es para ti Eh, Cuba? Empieza a joder. ¿Qué es para ti Cuba? No, ya hace mucho tiempo te dije que era complicado. Y eh, Cuba es ese roto que tiene uno en el pantalón que no quisiera que nadie te lo viera. No. No, no juega legal. Es ese lugar que tiene tanta gente linda en la historia que no se puede permitir que nadie toque eso. Ahí está mi mamá, ahí están demasiadas cosas. No, demasiadas cosas. Pero eso, si me voy a morir, no, posiblemente no vuelva, no creo que me quede tanto tiempo como para poder volver, pero me hubiera gustado. Celia tampoco volvió. Y la amo hasta el final. Es complicado, es complicado. Esas son cosas de esas que uno nunca puede explicar. Bueno, esto fue una entrevista con Gilberto Reyes en el set de Vilaplana. Lo espero en la próxima entrevista.